Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito y estamos acá frente a la épica tienda Mandrake, o Mandarake, como se la conoce acá. Nos vamos a meter acá, vamos a recorrer todos los pisos, te voy a mostrar todo lo que hay y después te voy a mostrar si me compré algo. Genial, pero ¿qué demonios es Mandarake? Bueno, una de las cadenas de tiendas más épicas de todo Japón. ¿Y qué podés encontrar acá? Lo que quieras, de cultura pop, cultura otaku, cómics, figuras, ropa, música, videojuegos y sobre todo material retro, esas cosas clásicas que yo vine a buscar a Japón. Obviamente sigue haciendo un frío de cagarse, así que si me ven con cara de sufrimiento es porque estoy sufriendo. El invierno aquí en Tokio es violento, no, lo siguiente. Acompáñame entonces a la tienda Mandarake de Akihabara, quizás la más épica de todo Tokio, porque tiene un montón de pisos y cada uno es temático. Así que coméntame por ahí abajo qué te gusta, que seguramente esta tienda tenía un piso dedicado a ello. Si sueles mirar videitos en YouTube sobre las tiendas Mandarake, sabrás que una de las cosas más interesantes que suelen tener es celdas. ¿Qué son las celdas? Bueno, son cuadritos originales de animación de alguno de tus animes favoritos. O sea, una secuencia que viste en la tele, que viste en un DVD o que viste en un VHS. Esto es parte de la historia y como tal valen bastante caras. Y además de las celdas, por si fuera poco, tenemos bocetos originales. Este piso en el que empezamos a recorrer es el tercero. Mayormente tiene mangas para hombres y algunas cositas viejas, clásicas. Así que si vamos girando un poquito te vas a dar cuenta que en este piso vamos a encontrar cosas para machos de pelo en pecho. En este caso estamos viendo unas cuantas revistas, mayormente Shonen Jump. Estas son las revistas que recopilan los mangas semana tras semana. Uy, me gustó esa con Mega Man en la portada. Estas son las que van recopilando los capítulos de los mangas semana tras semana y luego ya sale el tomo recopilatorio. En general estas tienen mucho valor también, los números viejos, porque la gente las tira a la basura. Estas revistas se reciclan. Otra cosa que hay por aquí muy interesante son discos. Hay discos de música, de animes, pero también hay láser disc. Ese de Dragon Ball lo estoy mirando con mucho cariño. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es un Laserdisc? Bueno, quizás en tu país esto no existió mucho, pero en Japón los Laserdisc se utilizaron mucho a fines de los 90 como una versión un poquito más evolucionada de los DVDs. Y señoras y señores, ahí paré mi atención. El Fantasma del Espacio, soy fan. Si hay algún otro fan del Fantasma del Espacio, coméntenme por ahí abajo. Y sí, soy fan del Fantasma del Espacio, pero más fan soy de esto, Dragon Ball. Dios mío, 2.200 yenes, no está nada mal el precio, ¿eh? Incluye Chala Head Chala, obviamente. Y luego tenemos pasillos tras pasillos tras pasillos de mangas. Todos los mangas que quieras, todos los números que quieras. Y lo interesante es que mayormente acá podemos encontrar las colecciones completas. Pero si caminando por los pasillos alguna no vemos algún número que necesitamos no está, lo podemos pedir porque tienen de cada colección varios números en el depósito. Tenemos también pósters de todo tipo y algunos números antiguos de cómics norteamericanos, cosa que sorprende un poco porque no abundan tanto los cómics yankees aquí en Tokio, por lo menos. Bienvenidos al cuarto piso y que nos encontramos acá es la zona de doujinshi para hombres. ¿Pero qué es un doujinshi? Bueno, básicamente una publicación hecha por fans. Puede ser un fanzine, como lo conocemos en Argentina al menos. Esto puede venir en forma de manga, anime, videojuego, cualquier tipo de cosa. Y si utilizan en estos productos algún personaje que vos ya conozcas, bueno, no tiene ningún tipo de afiliación con el mismo, obviamente. ¿Te perdiste? No importa, tenés la guía de pisos por todos lados y por supuesto también tenés escalera porque los ascensores están todo el tiempo a full. Muchos pisos, así que tenés que venir con paciencia, recorrer todo y mirar bien. En estos sitios tenés que mirar muy bien porque de pronto desaparece lo que vos querías. ¿No lo viste? Estaba ahí. Piso número 5. Este es el piso femenino y por femenino me refiero para mujeres. ¿Qué encontramos acá? Bueno, mangas para chicas, doujinshi para chicas y también idols masculinos. Así que si andas buscando una fotito de tu actor favorito vestido en paños menores, quizás la podés encontrar por aquí. Principalmente creo que lo que más hay es lectura en la mayoría de estos sitios que suelo visitar por Tokio. Algo de ella hoy. Y por fin estamos en el piso 6, el de los jueguitos, el de los CDs, DVDs.
Me cortaron el mambo ahí queriendo grabar en ese piso. Había muchos DVDs, muchos VHS, muchas cosas. Había un poquito de videojuegos, no tanto, pero había un poquito. Y ahora vamos al piso que más me gusta, así que voy a quitar el estabilizador para no levantar la perdiz, como quien dice, y grabaremos un poquito de este piso. Piso 7, entonces tenemos juguetes, trading cards, tickets, trenes, etc. Y tenemos Super Sentai, quizás una de las cosas que más me gusta de Japón. Todo lo que se puede encontrar, que de hecho... este es el Morpher original de Kyoryu Sentai Zyurenja, la serie que se transformó en lo que conocimos como Mighty Morphin Power Rangers en su momento. Este es el Morpher de Burai, el Ranger verde. ¿Qué más nos podemos encontrar por aquí en el piso de juguetes de Mandarake? Esta navecita Saiyajin con Goku bebé, esa me encantó. De hecho, es una cuenta pendiente que tengo. Seguimos con muchos Sentai, Super Sentai por este lado. Hay muchas cositas también para armar, Model Kits. Ese es uno de los grandes vicios de los nipones, los Model Kits. Otra cosa es que los pasillos aquí son muy finitos. No entra nadie y menos con mochila. La cantidad de pasillos es eterna. Por eso mismo tenés que ir mirando con mucho cuidado porque hay mucho material. Las vitrinas son grandes y tienen muchas cositas amontonadas y quizás eso que vos estás buscando o quizás eso que no sabías que estabas buscando está entre 2 o 3 cosas más grandes y te lo perdés por no dedicar el tiempo. Otro clásico de Japón, las trading cards, las tarjetas, las cartas. Comentame por ahí abajo cómo le dicen en tu país. Los grandes éxitos aquí son Pokémon y Dragon Ball, por sobre todo. Las trading cards de Dragon Ball yo no sabía que estaban tan en auge. Pensaba que Pokémon había copado todo el mercado, pero yo personalmente soy fanático de las trading cards viejas, las clásicas de Dragon Ball que tenía de cuando era chico. Y acá podés encontrar no solo esas, sino que podés encontrar hasta los álbums para archivarlas. Como les decía, acá vemos algunos álbums, algunas trading cards clásicas, algunas de las nuevas también mezcladas, pero esos cuadraditos que podemos ver por ahí son stickers. Algunos vienen en diferentes golosinas, snacks. Miren esto, qué tremendo. Una trading card del Thunder Megazord, obviamente el original japonés de Dairenja, que en este caso vale 45.000 yenes, algo así como $300, terrible. De Dragon Ball también tenemos algunas trading cards con unos precios picantes. El kit de trading cards doradas de Sailor Moon de los 90 vale 39.000 yenes. Y parece que encontramos la vitrina de Akira Toriyama porque tenemos Dr. Slump, tenemos Dragon Ball y tenemos, entre otras cosas, estos paquetitos retro que vienen, por ejemplo, como ese que tiene las muñequeras de Goku y una esfera. Tenemos algunos Super Battle Collection. ¿Qué más tenemos por aquí? Cositas de videojuegos. Hay Mario, este retro de Mario. Me gusta, ¿qué precio tiene? 9.900 yenes. No está nada mal para ser un poco bastante retro, ¿te das cuenta? Porque está basado en los dibujos viejos de Mario que se podían ver en los primeros manuales. Otra vez más Super Sentai. Y Super Sentai incluye también un poquito todo lo tokusatsu. Acá en Japón, ¿quién es el rey? Es Godzilla. Tenemos Kamen Rider y obviamente Ultraman. No se puede filmar mucho, lamentablemente. Filmé un poquito lo que pude, pero sí pude comprar un par de cositas. Tenía que comprar regalos y ya estoy comprando regalos. Regalo para Pani, regalo para Lauti. El regalito viene de Mandarake, no viene de cualquier lado. El piso 8 es 100% juguetes de todo tipo. Muchos robots, mechas, transformables. Obviamente hay Transformers, pero también hay otros. Lo interesante es que en muchas de estas tiendas se pueden encontrar Transformers de la primera generación y algunos en un estado espectacular. Tengan en cuenta una cosa, hay infinitos robots en Japón. No todos los robots japoneses son los que han salido de Japón y que hemos conocido. Voltron, Arvegas, el otro, sí. Y si te gusta la cultura mecha, acá vas a poder encontrar de todo tipo. Y el que dice de todo tipo, dice de todo tipo de tamaño también, y por sobre todo vas a encontrar de todo tipo de precio. Y están los que ya vienen montados, como dijimos, pero también están los Model Kits. Obviamente también hay cositas de videojuegos. Dragon Quest es uno de los grandes acá en Japón. Tenemos Metal Gear, un poquito de Boku no Hero veo pasar por ahí. Vamos rápido repasando todo. Mientras tanto, comentame vos por ahí abajo qué es lo que más te gusta de lo que venimos viendo y si alguna de las cositas que pasé con la cámara no me di cuenta que era o no la nombré.
Tenemos los Cuatro Fantásticos por ahí, poquito. Norteamericano en general se encuentra poquito y depende también a dónde te metas. Hay lugares muy específicos donde todo lo que tienen es de cómics. Tenemos un poquito de Funko, un poquito de Marvel, Minecraft por ahí abajo, unos robotitos. Tenemos Hot Toys también. Hay mucho Hot Toy, eso sí, es verdad. En Tokio por lo menos he visto mucho Hot Toy. Ese de Homelander, terrible, lo necesito. Doctor Strange, por ahí. Algunas de estas figuras que vemos por aquí, no solo hay SH Figure, sino que también hay unas cuantas retro de Marvel, algunas en blister, otras en cajita, más robotitos. ¿Qué querés? Tenemos todo acá, por amor de Dios. Mi billetera está llorando, está suspirando. Y ahora que estoy afuera acabo de ver eso de Ren y Stimpy, siento la necesidad de entrar a llevármelo, pero la caja es muy grande. Ese es el problema cuando estás viajando. A veces las cajas son demasiado grandes y es muy difícil, y si tengo que destruir la caja para llevármelo es una tristeza. Y mientras tanto apareció ahí Madonna vestida de monja no por... Ahora me imagino que lo que querés saber es qué compré yo en Mandarake de Akihabara. Bueno, compré más de una cosita que van a tener su video específico para que puedas ver el unboxing y toda la suculencia y cuánto billete me gasté. Hemos pasado entonces por una de las tiendas más épicas de todo Akihabara. Dato importante, acá conseguís más que nada cosas retro. ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas? Seguramente lo puedas encontrar acá. Otro dato, dirección en la descripción del video. Otro dato, todo lo que viste hoy posiblemente no lo encuentres cuando vengas, porque acá las cosas se van renovando, como pasa en todas estas tiendas que más que nada tienen cosas retro. Así que lo que viste hoy, si no me lo llevé yo, posiblemente ya no esté. Lo más importante, ¿viste alguna cosita en todas las vitrinas que había ahí que yo no vi o que no comenté? Déjame tu comentario por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes, ya sabes cómo la movida esto es data suculenta desde Japón. Hoy estamos en Tokio, mañana, quién sabe, nos vemos la próxima. Paz.